Hola a todos y bienvenidos una vez más a El Canal del Misterio. Hoy vamos a adentrarnos en historias que hielan la sangre, relatos que demuestran que, a veces, la realidad supera con creces a la ficción. ¿Alguna vez habéis pensado que una simple excursión del instituto podría convertirse en vuestra peor pesadilla? Pues hoy os traigo 3 historias reales de viajes escolares que se torcieron de la forma más aterradora posible. Os aseguro que no querréis perderos ni un solo detalle, así que quedaos hasta el final, porque lo que vais a escuchar os dejará sin aliento. Cuando estaba en el instituto, en una zona bastante acomodada de las afueras, se organizaban muchísimas excursiones. Yo formaba parte del coro, y cada año teníamos al menos 1 o 2 viajes opcionales. El año en que ocurrió todo esto, yo tenía unos 16 años y fuimos de excursión a un complejo turístico en la Sierra de Guadarrama. El viaje en autobús duró unas cuantas horas. Iba con mi amigo Leo, con quien compartiría habitación. Desde que llegamos, supimos que el sitio iba a estar bastante muerto. Era noviembre, después de todo, y hacía un frío que pelaba. Teníamos planeados 3 días de viaje y nos acompañaban 4 monitores. La verdad es que no nos vigilaban todo el tiempo, solo teníamos que decirles qué actividades íbamos a hacer. El primer día fue divertido. Leo y yo, junto con 2 amigas, hicimos carreras de karts, escalada, fuimos a la piscina y luego a cenar. Después de la cena, volvimos a nuestra habitación y pasamos el rato. Hay que decir que no todos los alumnos conseguimos habitaciones contiguas. La nuestra estaba en la planta baja y tenía una puerta corredera de cristal que daba a un lago colina abajo. Salimos un rato más y volvimos sobre las 10 de la noche. Dejamos las cortinas de la puerta abiertas porque la luna creaba un reflejo precioso sobre el lago. Poco sabíamos que ese sería el comienzo de una pesadilla. Calculo que pasó 1 hora, en la que estuvimos dando vueltas en la cama intentando dormir, hablando de vez en cuando, hasta que Leo, cuya cama estaba más cerca de la puerta, soltó un grito. No tenía ni idea de lo que pasaba, no sabía por qué gritaba o si era una broma, hasta que miré hacia la puerta. La escena parecía sacada de una película de terror. Al otro lado del cristal había una mujer altísima, muy delgada y de aspecto mayor, con el pelo largo y grisáceo. Tenía las manos ahuecadas contra el cristal junto a su cara, como si intentara ver mejor el interior de la habitación. De repente, la mujer se dio la vuelta y se marchó. Leo me miró, supongo que esperando a que yo me levantara para armarse de valor y salir corriendo tras ella. Cuando lo hicimos, no la vimos por ninguna parte. El sendero de cemento que pasaba por delante de todas las habitaciones estaba completamente desierto. No había nadie en el césped de alrededor, ni nadie bajando la colina. Pero los 2 la habíamos visto. Sabíamos que no lo habíamos imaginado. Al día siguiente no se lo contamos a los monitores, pero sí a nuestras 2 amigas. Y llegó la noche otra vez. Después de un largo día lleno de actividades, entramos en la habitación por la puerta trasera y, esta vez, nos aseguramos de cerrar bien las cortinas. Leo se durmió antes que yo caí rendido como media hora después. Me desperté en medio del silencio más absoluto. No sabía si algo me había despertado o no, solo sabía que tenía una sensación muy extraña. Me incorporé y susurré el nombre de Leo para ver si estaba despierto. No respondió, así que me giré a la izquierda por puro instinto y curiosidad para mirarlo, pero no podía verlo. Algo me bloqueaba la visión de la otra cama. Levanté la vista y, de pie, imponente junto a mi cama, estaba la anciana alta. Dio 2 pasos hacia atrás y dijo: «La puerta de atrás estaba abierta», antes de darse la vuelta y salir. Me quedé paralizado en la cama, temblando de pies a cabeza. Desperté a Leo y le conté lo que había pasado. Cerramos la puerta trasera con pestillo, echamos las cortinas de nuevo y decidimos quedarnos despiertos el resto de la noche. Ya eran las 4 de la madrugada, así que no perderíamos mucho sueño. A las 8 fuimos al comedor a desayunar.
Cuando volvimos a nuestro edificio, dispuestos a contárselo a los monitores, vimos a la anciana a través del cristal de la habitación de al lado. Estaba sentada en la cama, con las manos entrelazadas, la espalda recta, mirando hacia la puerta, mirándonos a nosotros. Corrimos a la recepción en el edificio principal para informar al personal en lugar de a los monitores. Fue extraño. Ninguno de ellos parecía saber cómo actuar. Finalmente, los convencimos para que vinieran con nosotros a la habitación de la mujer. Allí la encontraron, sentada en la misma posición, junto con un hombre mayor sentado en la otra cama, que los miraba mientras entraban. Al parecer, la mujer sufría algún tipo de trastorno mental, pero el hombre tampoco parecía estar bien. Había algo muy inquietante en él, y simplemente no eran el tipo de personas que esperarías ver en un complejo familiar. A pesar de todo, el personal no los echó como esperábamos, así que se lo contamos a nuestros monitores. Para resumir, después de muchas discusiones entre los monitores y el personal, tuvimos que terminar el viaje antes de tiempo y volver todos a casa. Leo y yo solo estábamos felices de largarnos de allí. Cuando estaba en tercero de primaria, mi clase fue de excursión a una especie de granja escuela en el campo a una hora de nuestro colegio. Recuerdo perfectamente que era un día nublado en el que caían algunas gotas de lluvia de vez en cuando. El lugar era más bien pequeño, pero estaba pensado para niños. Tenía bastantes hábitats, sobre todo de animales pequeños, nada exótico. También había un gran edificio que formaba parte del complejo, donde se exhibían animales disecados y otras atracciones curiosas que no recuerdo bien. He de admitir que en mis años de primaria y secundaria yo era un poco peculiar. Hacía cosas raras y antisociales y tanto mis profesores como mi madre se daban cuenta. Por alguna razón, mientras recorríamos el edificio en grupo, decidí meterme en uno de los baños sin avisar a ningún profesor. Hice mis cosas, me lavé las manos y salí de nuevo al pasillo. No había nadie. Caminé por uno de los pasillos por los que aún no habíamos pasado. Todavía recuerdo vívidamente la iluminación tenue y lúgubre y las moquetas de un rojo escarlata. Mi imaginación de niño de 8 años se desbocó al contemplar todos aquellos animales rígidos y sin vida que una vez estuvieron vivos, ahora encerrados tras vitrinas de cristal. Me detuve en seco cuando vi a un hombre escondido claramente detrás de una pila de sillas. Creo que me reí, pensando que estaba bromeando. Salió de detrás de las sillas y se acercó a mí, preguntándome a dónde se había ido el grupo. No lo sé, le dije. Me agarró de la mano y me dijo que lo siguiera. Debí pensar que me llevaba de vuelta con el grupo. Me condujo a una puerta de salida que daba a la parte trasera del edificio, junto a un par de contenedores de basura, unos bancos y el bosque. Cuando salimos, su tirón se volvió mucho más agresivo y su agarre en mi brazo se hizo más fuerte. Me estaba arrastrando hacia el bosque. No grité ni pedí ayuda, pero recuerdo la sensación en el estómago, un miedo tan intenso que creí que iba a vomitar. Y entonces, una mujer gritó a pleno pulmón. Era una de las profesoras, al otro lado de una valla. El hombre me soltó y corrió hacia el bosque. Momentos después, varios profesores salieron por la puerta de emergencia a nuestro lado de la valla y me metieron de nuevo dentro. Todos me regañaron, pero al mismo tiempo me consolaron y me abrazaron. Llamaron a mis padres y la excursión se dio por terminada oficialmente. Los dueños del lugar llamaron a la policía. Volvimos a los autobuses y nos fuimos a casa. Sin embargo, mientras mi autobús salía del aparcamiento, mis observadores ojos de 8 años vieron al hombre agazapado en el bosque cerca de la carretera, escondido tras una rama, viendo pasar los autobuses una vez más. Por alguna extraña razón, me quedé callado. Supongo que era demasiado tímido en ese momento o estaba demasiado conmocionado para decir nada. El resto de los niños me miraron raro durante todo el viaje de vuelta. No me importó, pero espero que ese hombre nunca lograra su objetivo de llevarse a un niño desprevenido como yo. En el instituto, cursé una asignatura optativa sobre misterios y leyendas urbanas o algo por el estilo. No recuerdo el nombre exacto de la clase, pero básicamente trataba sobre misterios de la vida real y cosas espeluznantes. A mí me encantaba ese tipo de temas.
Hacía la clase con un buen amigo al que para esta historia llamaré Benja. La profesora nos llevó de excursión a un pueblo abandonado cercano con un pasado desconocido. El pueblo fue construido a principios del siglo XX, pero parece que fue abandonado rápidamente poco después de su construcción. El viaje en autobús duró unos 20 minutos. Todos estábamos pegados a las ventanillas mientras subíamos por una carretera de aspecto tétrico y decrépito que atravesaba un denso bosque. La carretera finalmente desembocó en un claro. Habíamos llegado. Bajamos a la carretera, que tenía hierba creciendo entre las grietas. La hierba de los alrededores nos llegaba casi a las rodillas. Y luego estaban los edificios, altos, arcaicos, de ladrillo, con ventanas tapiadas. Todos desprendían una atmósfera escalofriante. La profesora nos puso en fila a los 20, nos contó y empezó a guiarnos. El objetivo de esta pequeña excursión era usar las supuestas habilidades que habíamos aprendido en clase para ver si podíamos averiguar algo sobre por qué el pueblo pudo haber sido abandonado hace tanto tiempo. Algunos de los edificios tenían agujeros en las paredes que servían como entradas. Incluso había agujeros en el suelo junto a algunos edificios, aparentemente cavados para acceder a los sótanos, lo cual parecía siniestro. Sin embargo, había un edificio que destacaba por encima de los demás. Era el más alto. Me intrigó profundamente. Mientras la profesora guiaba al grupo hacia la iglesia del pueblo, Benja y yo decidimos escabullirnos por nuestra cuenta para buscar algo interesante. Cuando nos dirigimos hacia el edificio más alto, vimos un agujero en el suelo. Estaba cavado junto a la puerta trasera del edificio, que había sido sellada. En el agujero había una escalera de mano que bajaba hasta el suelo de hormigón. Nos miramos el uno al otro y supimos que teníamos que hacerlo. Benja bajó primero, luego yo. Por suerte, esto fue justo cuando Apple empezó a poner linternas en sus móviles, así que teníamos una fuente de luz. Aquello era espeluznante. Había un par de botellines de cerveza, un grafiti en la pared y tablones de madera polvorientos por todas partes. Había una escalera de madera que subía hacia la oscuridad más absoluta, ya que todas las ventanas y puertas de arriba estaban selladas. Ya nos habíamos atrevido a entrar en el edificio, así que decidimos que también subiríamos las escaleras. Fui yo primero, y con cada peldaño, el crujido de la madera centenaria me hacía sentir como si fuera a caerme a través de ella. Benja me siguió. Este piso del edificio era muy angosto. Parecía que había muchas aberturas que daban a habitaciones más pequeñas y diferentes. Estaba tan oscuro allí dentro que nunca habrías adivinado que era de día. Benja y yo estábamos empezando a asustarnos de verdad y acordamos volver a salir. Pero justo en ese momento se oyó un ruido en una de las pequeñas habitaciones, como si una piedra grande hubiera golpeado el suelo de hormigón. El instinto normal habría sido salir corriendo, pero Benja y yo nos quedamos paralizados. Cruzamos una mirada por un instante y luego nos acercamos de puntillas a la entrada de la habitación. Alumbramos con las linternas dentro de la habitación y salimos corriendo. Corrimos escaleras abajo y luego subimos por la oxidada escalera de mano para volver al exterior. Nos reunimos con el grupo, sin aliento. No dijimos nada para evitar meternos en un lío. Uno de nuestros compañeros nos preguntó qué nos pasaba. Le contamos que nos habíamos colado en uno de los edificios y que, en una de las habitaciones, cuando alumbramos con la linterna, vimos a 3 tipos de pie, a unos 3 metros de la puerta, mirándonos a Benja y a mí en una extraña formación, como si nos estuvieran esperando. Mientras seguíamos al grupo, prestamos especial atención al edificio alto en el que habíamos entrado, observándolo desde la distancia. Y antes de irnos, vimos la cara de una persona en una de las ventanas de los pisos superiores que no estaba tapiada. Nunca se lo contamos a la profesora por miedo a las consecuencias. No sabíamos qué pensar. ¿Eran solo personas sin hogar viviendo allí? ¿Eran miembros de alguna banda escondiéndose? Aún así, la forma en que esos 3 tipos estaban allí de pie, tan inquietantemente tranquilos, mirándonos fijamente en el momento en que asomamos la cabeza por esa puerta. Todavía no puedo quitarme esa imagen de la cabeza.
Quizás algún día vuelva a ese pueblo solo para demostrar que la idea de Benja estaba equivocada. Y hasta aquí las terroríficas historias de hoy. Espero que os hayan mantenido en vilo. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y compartirlo con vuestros amigos más valientes. ¿Habéis vivido alguna experiencia paranormal o aterradora en alguna excursión? Dejad vuestras historias y opiniones en la sección de comentarios. Me encantará leeros. Nos vemos en el próximo misterio.